Bueno, muchas gracias. Ya empezamos. Gracias a quienes han venido a compartir esta tarde con nosotros, este 17 de octubre, tan emocionante para muchos de quienes nos encontramos aquí y muchos quienes están en este momento en la plaza, poniendo el cuerpo a una fecha más de este evento tan especial para nosotros, o para quienes se consideran parte del peronismo al menos, y tan movilizador para este filósofo, o tan inquietante, ¿no?, como es la palabra pueblo, ¿no? El pueblo que se cita a la plaza. Y esa palabra que venimos trabajando desde el comienzo del seminario, la palabra pueblo, ¿no? Y qué importante resaltarla esta fecha, con todo lo que simboliza, ¿no? No solamente como una cuestión conmemorativa, romántica, sino también como una cuestión de política, de acción, de gestión. Creo que eso es súper importante tenerlo presente en esta historia argentina, ¿no? En la historia del pueblo. Hoy invitamos a dos personas de la casa, dos docentes de acá de la Universidad de Lanús. Vamos a presentarlos así rápidamente. Uno es Oscar Moreno, quien nos va a comentar un poco sobre la modernidad, el hilo conductor entre ese proyecto moderno y los pensadores latinoamericanos. Y bueno, el otro expositor es Mauro Civoli, quien nos va a hablar también de la relación de Kusch, de los escritos de Kusch, con el peronismo, el pueblo también, ¿por qué no? Y lo que simboliza esta gran historia argentina o gran historia del pueblo, ¿no? Como dice en América Profunda Kusch, llegando, digamos, ya a una etapa que estamos por cerrar el libro 2 de América Profunda, y vamos a entrar a Sabiduría de América, ya la clase que viene. Bueno, los dejo primero en la escucha de Oscar. Y bueno, muchas gracias por venir. Bueno, a ver, ¿se escucha? Sí. Bueno, bienvenido, gracias por invitarme a esto. No soy un especialista, nunca fui, no soy especialista en nada, absolutamente. Conocí a Kusch personalmente, eso sí, fue una experiencia muy especial en los años 72. La franja etaria mía da para eso. Estábamos en la Facultad de Filosofía y Letras, que estaba en lo que hoy es la Plaza Usey, ¿no? Pues la arrasaron. Lo primero que hizo la dictadura fue poner 3 tanquetas y barrer todo. Y dejaron nada más que la iglesia, curiosamente, ¿no? Lo único que dejaron paradito ahí. Estamos en lo que era el departamento de podología de la facultad. Y bueno, y ahí apareció Kusch, que lo invitamos. Bueno, yo militaba en ese momento en la JUP, Juventud Universitaria Peronista, y era uno de los pocos que estábamos recibidos, que estábamos de alguna forma tomando algún compromiso militante, ¿no? En ese momento. Un momento muy complicado. Bueno, ahí lo conocí a Kusch, ya había leído algo de Kusch, y ahí con otros compañeros como Carlos María Sarasola, Enrique Ribarren, bueno, varios. Eugenio Caruti, también Andrés Rodríguez, el actual presidente de UPCN, digamos, por supuesto estaba en FNUP, estaba en otra alternativa, pero Kusch nos convocó a todos. Y bueno, ahí nos asombró bastante, porque realmente yo le contaba recién a Mauro que yo tuve que dar materia de arqueología. Arqueología se estudiaba, arqueología europea, 2 años. Y, digamos, restos indígenas argentinos, 2 meses. Eso era. Ahora, parte de la arqueología europea teníamos que estudiarlo en alemán, porque el tipo era Gustavo Menguín, era alemán, y decía, no hay traducción posible. Es como el Dasein de Heidegger. Dice, no, es un ser ahí, no se puede, hay que leerlo en alemán. Hubo que aprender a leer en alemán, porque si no, no pasabas la materia. Es decir, él se habla del eurocentrismo que había en la facultad en ese momento, de una forma aceptada heroicamente, pues inclusive dice, mirá qué bien cómo sabe, hay que leer las clases, hay que leerlo en alemán al tipo que es un capo.
Este tipo, Gustavo Adolfo Menguín, que había sido el director del Departamento de Antropología, había sido ministro de Cultura en el PUS de Austria, de Hitler. Después se vino para acá. Lo seguía otro tipo, se llama Marcelo Bórmida, un etnólogo muy conocido. Marcelo Bórmida, que daba Etnología General 1, también decía, hay que estudiar las culturas, de los indígenas antes que desaparezcan. Por eso había que estudiarla, porque desaparecía y no quedaba nada. Entonces había que estudiarla y dar registro y testimonio y guardar. Porque esa es una cosa también de la relación de que el pensamiento de Kusch nos lleva, desde Kusch, nos lleva a reflexionar, digamos, en que esta superioridad que se plantea desde el eurocentrismo es una cuestión de que también da cuenta de que no solo se piensa desde Europa, sino que es lo único que queda, porque todo lo demás desaparece. O sea, da por sentado que va a desaparecer completamente. Entonces, bueno, por eso mismo, digamos, la lectura de Kusch fue apasionante para nosotros, porque en ese ambiente eurocéntrico se llegaba hasta Hegel, digamos, ¿no? En filosofía también. Y bueno, no se avanzaba mucho más allá. Después pasó lo que pasó, que ya conocemos todos. Y bueno, ahí fue una cosa bastante interesante. Yo en ese momento di mi tesis de licenciatura sobre el estructuralismo, básicamente, porque estaba muy copado con Lévi-Strauss en ese momento. Vino Lévi-Strauss en Argentina en ese momento, con lo cual ya había conocido a Kusch. Cuando lo conocí a Kusch, empecé a dudar del estructuralismo, tal como estaba planteado, obviamente. Es decir, después el mismo Lévi-Strauss duda de su estructura, de lo mítico, ¿no es cierto? Y dice, lo mítico, hice un mito de mis mitos, del estudio de los mitos, ¿no? Entonces, mi trabajo para el doctorado fue otra cosa, donde ya cambié totalmente de signos. Pero en ese momento, cuento esto por una cuestión muy simple. Uno se siente subsumido en esa cosa. O sea que de pronto se naturaliza un pensamiento que no es propio, ¿no es cierto? Se naturaliza de una forma terrible y que de pronto, digamos, bueno, es así. O sea, y que de pronto estaba muy bien. Y sí, había que estudiar estructuralismo y era una forma de entender qué, Europa, ¿viste? ¿Qué hizo Lévi-Strauss con los mitos? Los miró, ¿viste? Los puso en una cápsula de Petri prácticamente mirándolo, los miraba como a los indios como objetos. Ese es otro tema, ¿no? La objetivización de todos nuestros pueblos. Y el tema central, bueno, yo veo que acá hay un grupo, digamos, que estamos en el mismo palo, podemos decir, de alguna forma, pero realmente el pensamiento que nosotros tenemos, de alguna forma, nos lleva a decir que lo indígena es algo que, por supuesto, es algo inferior, ¿no es cierto? Es algo que no es pensamiento, lo mítico no es pensamiento. Y con Kusch aparece un relato justamente de lo mítico como una reconstrucción. Y acá aparece el tema también de lo que es la modernidad, ¿no es cierto? Este tema, es decir, el mito, de pronto se había que tomarlo algo ya no de Lévi-Strauss, sino hasta del mismo Kusch, es lo no pensado, ¿no es cierto? Es lo actuado y no pensado. Ese es un tema que me parece que es clave en este sentido, porque yo le doy más relevancia a lo mítico de lo que realmente intenta hacer Rodolfo Kusch. Se cuidaba mucho, hay que pensar que escribía a las corridas, o sea, era un tipo perseguido, digamos. Recién tuvo una cátedra tranquila en el año 73 que le duró poco, como nos duró poco a todos los que estábamos en ese momento. Y después, bueno, estuvo un tiempo más, pero bueno, después lo mató el cáncer, que él habla justamente de él mismo, cuando en Salvación, digamos, Solución y Salvación, el pensamiento indígena y popular, él dice que justamente, digamos, el pensamiento europeo nos lleva a la solución, la búsqueda de la solución. O sea, cuando a mí me duele la garganta y voy al médico y me dice, tome esta pastilla, encontré la solución. Pero si me dice, tienes un cáncer y no te vas a curar, busca la salvación. Entonces ahí empieza a jugar con ese aspecto casi en forma autobiográfica, ¿no es cierto?, lo que le estaba pasando a él en ese momento. Bueno, la cuestión del tema de la modernidad, porque acá es lo que nos lleva, o sea, la temática era justamente el tema de la gran historia y la pequeña historia. Bueno, la pequeña historia, desde ya de todo punto de vista, es la historia de Europa, no es nuestra historia, es la historia de Europa. Entonces yo, un poco para ordenarme y no irme demasiado, dije, bueno,
de lo que tenemos que hablar y tenemos que pensar, me parece, es la cuestión de decolonizar. O sea, tenemos que decolonizar nuestro pensamiento, básicamente. Nuestro pensamiento está cruzado por la colonia, básicamente. Y, digamos, no es que de pronto estábamos engañados, sino que todo nuestro pensamiento, toda la posibilidad de nuestro pensamiento nacional estaba cruzado, cubierto o encubierto. Porque además hay que pensar lo siguiente, nuestra identidad es confusa, en el sentido de que, por un lado, miremos nuestras caras, somos todos, no somos afrodescendientes nosotros, ¿no es cierto? Somos eurodescendientes. Yo abuelo español, abuelo italiano, digamos, punto. Y todos acá, si nos miramos más o menos. Aunque toda América, como dice Kuhn también, y en ese sentido está claro, no avanza hacia lo blanco, avanza hacia lo pardo, digamos. Ese es el punto también central. Sin embargo, la modernidad se planteaba como un tema lo absoluto, ¿no? Entonces el tema de lograr pensar lo propio y establecer un pensamiento propio me parece que es el punto que nos está quedando vacante, ¿no? ¿Cómo se construye un pensamiento propio? Ese es un punto que nos deja fuera. Bueno, con Kuhn personalmente en algún momento yo lo enganché a Heidegger porque él había sido traductor de Heidegger, digamos, o sea, empecé a leer Heidegger y realmente hay un texto maravilloso de Heidegger, muy interesante, que es La Serenidad, que se los recomiendo y lo tengo, ¿no? Él decía, estamos ante un momento de una huida ante el pensar, ¿no es cierto?, en todo esto. Una huida ante el pensar. Como que de pronto estamos en una época falta de pensamiento. ¿Por qué? Porque nos dan todo digerido. Es decir, estaba hablando de la posguerra, o sea, de la posguerra donde estaba la Alemania ocupada, por supuesto, digamos, y estaba ahí, se nos invaden, él estaba no estaba en la Alemania del Este, estaba en la Alemania, quedó en la Alemania ocupada por Estados Unidos e Inglaterra, digamos, dice, y estamos en un momento donde corremos el riesgo, por la información que nos pasan, digamos, las revistas, imagínense en las revistas, los medios de comunicación, lo mismo que nos pasa ahora, digamos, de ser inmigrantes en nuestro propio suelo. Una palabra terrible, es decir, corremos el riesgo en función de ese... Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo construimos nuestro pensamiento propio que nos es tan negado en este sentido ante esa situación, ¿no? Y bueno, es que acá nosotros pensamos, básicamente, que hay un pensamiento absoluto, porque Europa se instala como si fuera un pensamiento absoluto, un único pensamiento, hay una sola orden de valores, ¿no es cierto? Recién hablábamos con Mauro también del tema de restaurar el concepto de lo ético, ¿no es cierto? En el sentido, ¿qué es lo ético en este sentido? Bueno, y ahí nos remitimos a Kant, ¿no es cierto? Pues Europa, vuelve a ser Europa. ¿Cuándo surge la modernidad? Y siglo XVII y XVIII. Como resultado directamente de condiciones histórico-políticas, donde aparece la razón, ¿no es cierto?, como un absoluto. Pero ese absoluto de la razón, digamos, rompe con la noción de suelo que nos plantea Kuhn y que después, bueno, no solo Kuhn, sino que después es trabajada más fuerte. Hay un artículo que dice, este proceso de Porati, lo leo, tengo tiempo, ¿no? Minutitos, son cortitos. Armando Porati lo conoce, un compañero de esta facultad, o sea, es un filósofo de esta facultad, dice, este proceso, dice, de la modernidad, dice, este proceso se inicia con el proyecto llevado adelante por las naciones modernas, en especial Inglaterra, Francia y Holanda, de expansión mundial, europea, proyecto que se encabalga sobre el hispano-lusitano, o sea, el que teníamos previo nosotros, digamos, lo supera. Europa, sus naciones, no son resultado de un desarrollo endógeno y autónomo, sino que se configura fundamentalmente a expensas del mundo no europeo. Es decir, la construcción de Europa es a partir del saqueo de América, pero no un saqueo en términos de batalla o de pelea, no, digamos, Europa estaba quebrada. 1450 Europa no tenía circulación monetaria, Europa estaba quebrada, estaba volviendo al trueque. No sabían qué carancho hacer. Cuando nos cuentan la historia de que Colón venía a buscar especies, no era para hacer el caldo más rico de los gallegos, sino que era porque la especie, digamos, reemplazaba al oro. O sea, la especie era un modo de cambio, pero entonces iba a buscar especies raras de la India, y ya que oro no iba a encontrar, bueno, cuando se encuentran acá con oro y plata, resuelve el tema. Hay dos trabajos, uno de Comfort y Burnett, hay un trabajo de Pierre Vilar sobre el oro y plata y la circulación y los precios, digamos, la situación de los precios, y la cantidad de oro y plata que entra a Europa. Porque Europa era primero,
a través de Roma. Grecia primero, nos jodamos con los griegos también, porque los griegos tuvieron lo suyo, ¿no? Es decir, bueno, hay que leer el capítulo 1492 de la política a 1497 de la política de Aristóteles, donde habla de la esclavitud, donde dice, bueno, el esclavo es esclavo, ¿por qué? Por naturaleza, decía Aristóteles. Ahí resolvía todo, digamos. ¿Y qué es lo mejor que puede tener un esclavo? Tener un buen amo. ¿No es cierto? ¿Y el esclavo qué es? Es una extensión, digamos, viviente de una herramienta. Trataba de justificar rápidamente el triunfo sobre los persas y la traición de los indoeuropeos, básicamente, como esclavos bueno, entonces también, ojo, esas cosas hay que jugarlo, porque también estas cosas, estas reuniones, sirven para, bueno, para discutirlo, para ver, para difundirlo. Es decir, para un casito con Aristóteles, una vez con la toga blanca, ahí toda la cosa con los dioses griegos, para un casito, vamos a ver. Alejandro Magno, el hijo de Filipo II de Macedonia, se largó a conquistar Persia porque Aristóteles decía, somos los mejores, ahí está el tema también, somos los mejores. ¿Por qué somos los mejores? Digamos, y porque le ganamos a todos. ¿Y por qué le ganamos a todos? Porque somos los mejores. Era casi el cuento de la buena pipa, ¿no? Es decir, o sea, como que de pronto se cerraba. Y cerraba bien, era muy inteligente, el tema de por naturaleza. Yo recomiendo buscar la política y el capate, porque es apasionante, no se puede creer. Referente al hombre y a la mujer, bueno, la mujer era inferior al hombre desde todo punto de vista, o sea, hay posiciones ahí ya que son muy claras en este sentido, porque aparte hay una relación inmediata sobre que lo expresa Kuhn también el tema de lo que es las estructuras agrarias matriarcales, digamos, donde hay un avance del sector patriarcal, digamos, donde pasan de los dioses, digamos, de los dioses de la luna al dios sol, digamos, que son dioses guerreros prácticamente, y aparece la estructura patriarcal, digamos, apropiadora. Y la estructura patriarcal es una estructura de apropiación y acumulación, mientras que la estructura matriarcal es una estructura de distribución. Son estructuras distributivas, son lo que llama Kuhn estructuras de amparo. O sea, son las estructuras de amparo. O sea que las estructuras matriarcales, en este sentido, es muy interesante porque hay un trabajo que yo recomiendo también que lo busquen, está por ahí, 1848, justo cuando escribe Marx los manuscritos y da la primera parte del Capital, digamos, de Karl Maria Bachofen, así como se suena, sobre justamente el matriarcado, ¿no es cierto? Es un tipo que plantea por primera vez que en realidad hubo un matriarcado fundante, digamos, y que realmente pasa en la estructura europea, porque parece que la historia pasa por Europa, porque no nos cuentan la historia de la India, la historia de China, de Japón. No, la historia es la historia de Europa. Pero la historia de Europa se cuenta entonces con que se legisla por primera vez la propiedad privada, que es lo que sostiene el sistema capitalista, a través de la relación de la herencia, del código hereditario. ¿Quién lo hace por primera vez? Si bien ya estaba dado en los hechos por los griegos, digamos, Roma es el primero que establece la noción de pater, de patria, digamos, y ahí legisla prácticamente que el hijo varón es el único que tiene. Y si no hay hijo varón, vas a un primo varón. Y si no hay primo varón, pasa a alguien, a un vecino varón, pero nunca a una mujer. O sea, ahí se establece la estructura, digamos, prácticamente la herencia. Piensen que qué débil y qué frágil es el sistema capitalista con todas sus cosas, que si de pronto se reforma el código hereditario, desaparece la estructura de la propiedad privada. Así de simple. Si yo no heredo, digamos, si yo no heredo y queda en manos de quién, no sé, del Estado, bueno, esa noción de herencia en las comunidades indígenas no existe, a no ser que estén cruzadas por otro tipo de elementos. Bueno, siguiendo con la modernidad un poco, no sé, después en todo caso abrimos porque estoy tirando cosas que son para que me cascoteen, ¿no? Obviamente. Digamos, en el siglo XVII y XVIII, bueno, Descartes es el primero que lo plantea en este sentido, y Descartes lo que plantea directamente es el sujeto burgués, ¿no es cierto? El sujeto apropiador. Es decir, ya no existe. El pienso, luego existo, está hablando de un sujeto que se separa de una grey, de la grey católica, todo, y aparece un sujeto individual. Está bien, son unos 80 años antes de Kant, pero Kant le da forma a ese sujeto, digamos, y de alguna forma lo plantea, pero el que inaugura la idea
y ahí se inaugura la modernidad. Es decir, la modernidad está impregnada de subjetividad, o sea, el sujeto, un sujeto apropiador, ¿no? Digamos, el humanismo moderno, prácticamente, que surge justamente desde Kant, prácticamente, en este sentido, digamos, yo daba un ejemplo dramático, ¿no? Pero ¿se acuerdan cuando mataron un grupo extremista musulmán, mató a Charlie Hebdo en Francia? ¿No es cierto? Entonces estaba en primera plana, todos somos Charlie Hebdo, todos somos Charlie Hebdo. Está bien, es un pobre tipo, era un artista, era un tipo, bueno, un artista disruptivo, por supuesto, bueno, podemos estar de acuerdo con él o no, qué sé yo, pero no lo que pasó. Ahora, habían matado, fue una cosa terrible, claro, pero mataron en Francia. Ahora, el mismo día, en La Nación lo pueden encontrar, al final, en las páginas, porque siempre generalmente lo internacional lo pone adelante el diario La Nación, digamos, aparecía que por error aviones de Estados Unidos habían bombardeado un casamiento, digamos, un casamiento donde fallecieron, así instantáneamente, porque lo gasificaron con napalm, digamos, unas 340 personas. Entonces yo decía, también en forma de agresiones, muchachos, ¿cuántos afganos vale un francés? ¿Cuántos afganos vale un francés? ¿No es cierto? Ese es el humanismo europeo, básicamente, el humanismo de ellos. También recomiendo la lectura de Hegel y Haití, de Susan Buck-Morss, que es apasionante, ¿no es cierto?, que relata la sublevación de Haití, digamos, cuando toman noticias, digamos, los negros haitianos, porque en Haití era el lugar de recalada donde quedaban los esclavos fallados. O sea, era el lugar de los holandeses, dejaban los esclavos fallados, que eran los que estaban lastimados, heridos, los que no habían tirado al mar antes, digamos, y los llevaban, y los limpiaban un poco y los mandaban para vender a Estados Unidos, o sobre todo el sur de Estados Unidos o Brasil. Chomsky hace una buena... Sí. ¿Cómo? Que digo, Chomsky hace un muy buen relato refiriéndose a estos dos hechos, lo de Charlie Hebdo y lo del bombardeo del casamiento. Es terrible. Hay casi unas... yo no me acuerdo el nombre del libro, pero son muchas páginas comparando en este sentido. Es muy interesante. No, y es dramático, porque digamos, o sea, nosotros ese tema del humanismo lo tenemos pendiente, lo tenemos metido, pero ¿el humanismo quién? Y bueno, la historia esta de que se revelan, no me acuerdo el nombre del histórico que en realidad va a plantearle al gobernador francés, en una colonia donde había 500.000 de esclavos negros, porque los negros, claro, se curaban. Los que no se morían se curaban. Entonces servían para las plantaciones de cacao, básicamente, y de azúcar, pero sobre todo cacao, que abastecía a Francia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Los negros van y le dicen, se enteran de la Revolución Francesa, y le hablan de igualdad, libertad y fraternidad. Y la respuesta del gobernador es decir, no, pero eso no es para usted, acá hay una confusión. Dice, esto no corre para acá, ¿viste? Esto es para nosotros. Para esto, la primera revolución en América Latina es la haitiana. Haitiana. ¿Qué pasa? Cuando Napoleón, que se entera que no llega el cacao, y manda una escuadra, se encuentran con los negros africanos, con los uniformes de los que habían matado de los franceses, porque matan a todos los franceses, digamos, cantando la marsellesa. Entonces se niegan a reprimir la primera. Entonces ya Napoleón, que era un estratega en ese sentido, bien del dominio europeo, obviamente manda una tribu, bueno, ¿quiénes son los que están ahí? Y no sé qué tribu era, manda otra tribu, digamos, busca, recluta gente para aplastarlo. Y por supuesto aplasta. Haití está al día de hoy pagando eso, esa rebelión, porque fue el único que hizo una rebelión dramática, digamos, realmente en ese momento. Digamos, Kuss lo tenía muy presente eso. Estaba por escribir sobre eso, se estaba juntando material sobre ese tema. Sí, el otro país que todavía está pagando una guerra parecida es Paraguay. Obvio. Y sí. Entonces acá lo que yo comento acá un poco dice que el mundo se objetiva a partir de la subjetivización, ¿no es cierto? O sea, Kant, ¿qué plantea? Kant plantea básicamente el tema de que la realidad no existe. Digamos, las cosas no existen. Las cosas son construcción de nuestra percepción. Entonces, esto no existe. Esto existe porque yo lo veo, porque yo lo toco, lo miro, lo uso. Digamos, básicamente, tengo una percepción de la existencia de eso. Y a partir de mi percepción, o sea, subjetiva, esa cosa existe.
Entonces habla de los saberes, también inaugurando un momento clave de la modernidad, ¿no es cierto? Es decir, donde dice, bueno, tiempo y espacio no existe, porque el tiempo existe porque está el sujeto que lo mira, no habla del hombre, habla del sujeto que lo mira, y el espacio existe porque lo ocupa ese hombre. Bueno, entonces ahí ese tema que aparece con ten la audacia del saber, Kant establece una frase inocente y hasta para algunos hasta revolucionaria. Ten la audacia del saber. Dice, el hombre sale ¿qué tal? El hombre sale en ese momento de su culpable minoridad. Es decir, porque es culposa minoridad de no saber y no ilustrarse. Ahí aparece la ilustración, que es la ilustración. El artículo es que es la ilustración de Kant, que después Foucault le dedica prácticamente, digamos, un libro y medio, digamos, a qué es la ilustración, ¿no es cierto? También preocupado sobre Kant. Porque Kant dice, ten la audacia del saber, digamos, pero, hasta cierto punto, ten la audacia del saber, muy bien, pero primero, digamos, pague ahora, viaje después, ¿viste? Pero más o menos decía, si tenés alguna duda con los impuestos, vas a Federico II, primero pagás los impuestos y después le vas a Federico II y le decís, mire, señor emperador, digamos, no estoy de acuerdo con los impuestos. Digamos, si un soldado no está de acuerdo con la orden que le da el sargento, no estamos hablando de un general, digamos, no, de un soldado que no está de acuerdo con la orden de un sargento, que le da el sargento, primero tiene que cumplirla. Y después vuelve y le explica por qué lo mataron, ¿no? Digamos, así, o sea que ese tema que por un lado ten la audacia del saber, que te da independencia, que te da cierta libertad, y ahí está. Bueno, y ahí nos encontramos directamente con el Kant, desde esa cuestión de que uno es culpable de no estar ilustrado, digamos, lo toma poquitos años después, el alumno ejemplar de Kant, que es Hegel, y lo traslada a pueblos enteros. Y dice, hay pueblos que están atrasados, pero es culpa de ellos, porque no hicieron el esfuerzo nuestro. Entonces tenemos que esclavizarlos para llevarlos a la modernidad, para llevarlos al progreso. Es decir, el culpable, la víctima, se transforma en victimario. Entonces yo, ¿qué hago? Estoy obligado a dominar a ese tipo que está atrasado, porque la culpa es de él, porque se dejó atrasar. Ese indio, digamos, ese africano, entonces deja fuera de la historia América, porque ese es el otro tema también, la ahistoricidad de todo esto. Desaparece la historia, o sea, como que de pronto no hay más historia. América queda fuera de la historia para Hegel. En la conferencia 1, digamos, en historia, en filosofía de la historia universal, lo dice, América queda fuera de la historia, digamos, África mejor ni hablar porque está llena de negros, digamos, no son seres humanos, digamos, son brutos que no sirven para nada. Asia es el pasado, digamos, con lo cual, digamos, ya no queda nada. Entonces, dice, ¿qué queda? Europa. Pero toda Europa no, ojo, Europa tampoco toda Europa. No. España no, España es África, porque estuvo ocupada por los árabes, digamos. Entonces, ¿qué queda también? El sur que está sobre el Mediterráneo, que si es el centro nuestro, es el centro de Europa, es el Herz de Europa, dice, sí, hasta cierto punto, pero Grecia, Italia, Albania, todos esos países estuvieron muy en contacto con África, con lo cual es una Europa discutible, opinable en todo caso. Dice, es terrible en el texto. Después dice, bueno, ¿qué es Europa entonces? Europa es el centro. Hay un texto acá que le digo, porque es maravilloso. Lo que dice directamente, bueno, dice que la historia va de Oriente a Occidente, ¿no? América Latina queda fuera de la historia. Yo estos materiales después te los paso porque los tengo primero porque los tengo. Te los puedo pasar. Dice, que están destinadas a sucumbir al espíritu. Sí. Y dice, bueno, claro, acá está, dice, entonces, ¿qué es Europa? Dice, el centro de Europa. Dice, Alemania, Francia, Dinamarca, sureste de Inglaterra. O sea, está hablando de los anglos, ¿no? Está hablando bien clarito. Dice, los países escandinavos son el Herz, el corazón de Europa. Dice, el espíritu germánico, dice, es el espíritu del nuevo mundo, cuyo fin, estoy leyendo a Hegel, dice, es la realización de la verdad absoluta,
como autodeterminación infinita de la libertad que tiene por contenido su propia forma absoluta. Es terrible, porque la libertad es nuestra libertad, es lo que define. En el momento que más esclavo había en la historia de la humanidad, estaba hablando de los libres. Bueno, remitámonos ahora al concepto de libertad que está dando vuelta por ahora, ¿no? El principio del imperio germánico, dice, es ser ajustado a la religión cristiana, que es muy útil para esto. El destino de los pueblos germánicos es el de suministrar, ser los portadores de este principio. Alemania y Germania por sobre todo el mundo. Si uno busca el himno alemán, termina con esa frase. Alemania por sobre todo el mundo. Lo sacaron después de la Segunda Guerra Mundial y después volvió a aparecer. Yo lo escuché por primera vez, digamos, cuando perdimos el Mundial, la final con Alemania, que yo lo podía decir, volvieron a ponerlo. Claro, porque algo me quedaba del alemán. Dije, esto era una frase de Hegel directamente, prácticamente. O sea, Hegel ahí, digamos, justifica, es una forma de justificar justamente la colonización y la apropiación de todo esto, desde esta perspectiva. Esa es la modernidad, ¿no es cierto?, europea, y el pensamiento europeo. Listo. Lo absoluto es entonces Europa, Hegel somete, bueno. Lo que acá Kuhn viene que plantea el tema que importamos una cultura que no es nuestra. Es decir, o sea que no somos sujetos de esa cultura, somos objetos de esa cultura. Ese es un tema que es importante. Dice, acá leo a Kuhn directamente, dice, si nos hacemos cargo de un modelo que no es el nuestro, dice Kuhn directamente, el hombre de aquí, de estos lares del mundo, en definitiva, termina siendo una deformación de ese modelo. Por lo tanto, va a haber una concepción que este hombre es inferior al modelo pensado originalmente en Europa. Y en la medida en que nos alejamos de ese absoluto europeo, que para nosotros es el modelo europeo, somos una corrupción, somos una degeneración, somos una deformación porque no tendríamos que coincidir con el absoluto impuesto. Es decir, ahí está planteando Kuhn este tema de cómo aparece el tema, que no somos sujetos de nuestra propia cultura, sino que somos objeto de una cultura externa que trata de dominarnos. Y por supuesto nos domina de muchas formas. Me quedan 5 minutos, tiro 2 o 3 cositas para manejarlo. Dice, y esto ocurre, y esto es Quijano, no, esto es Kuhn también dice, y esto ocurre porque Occidente crea el objeto y además la determinación de lo objetual, o sea, la ciencia. Determina la ciencia. Dice, el pensamiento occidental gira en torno a lo que es lo óntico, me han dicho, lo óntico y lo intelectual. Dice, nosotros recibimos el objeto, los productos definidos en Occidente, pero somos un sujeto, digamos. Entonces acá podemos hacer un enganche que me parece que es interesante, aunque sea así medio a las corridas, del tema de una relación que hay con el pensamiento que tienen otros pensadores latinoamericanos, que eso es lo que tenemos que ver, cómo se engancha con Kuhn, que es Quijano y Cabrera, ¿no? Que también todos esos materiales los voy a poner a disposición. Lo vamos a subir al campo. Lo vamos a subir al Sí, yo te lo paso todo eso. Digamos, Quijano, por ejemplo, plantea directamente en este sentido, los colonizadores impusieron también, pero es para tener en cuenta esto porque nos sirve a nosotros como un argumento central para cuando discutimos en las clases, en nuestros alumnos, con nuestros compañeros, con lo que sea. Dice, los colonizadores impusieron también una imagen mitificada de sus propios patrones de producción de conocimientos y de significaciones. Los colocaron primero lejos del acceso de los dominados. Más tarde le enseñaron el modo parcial y selectivo para cooptar a algunos dominados en algunas instancias de poder de los dominadores. Sartre también habla de eso en el prólogo de Los condenados de la tierra. Entonces, la cultura europea se convirtió además en una seducción. La cultura europea es una seducción. Daba acceso al poder. Después de todo, más allá de la represión, obviamente, digamos, dice, el instrumento principal de todo poder es su seducción. La europeización cultural se convirtió además en una aspiración.
con lo cual estaba cerrado ese circuito de dominación en ese sentido. Seducción de Europa, porque permitía acceder, digamos, a las universidades, muchachos, digamos. El modelo, este Quijano es el que habla de colonizar las universidades también, ¿no es cierto? Estamos estudiando dentro de un modelo europeo, eso hay que tener conciencia, no nos impide todo esto. Digamos, y el otro tema, digamos, que cierra acá, digamos, y lo nacional se lo dejo a la compañera acá, es lo peor, lo más difícil, digamos, es lo que dice Cabrera, ¿no es cierto? Cabrera es un brasilero que también tuve oportunidad de conocer, Quijano falleció, es un peruano que falleció hace 2 o 3 años, digamos. Él plantea, dice, que hay que pensar América desde América, dice. Hay que pensar desde América, dice, y desde acá el pensamiento mundial, porque este está el tema de lo nacional y lo universal, ¿no es cierto? Digamos, pero porque Kuhn decía, todo pensamiento es particular, toda cultura está afincada a un suelo, digamos. Es imposible un pensamiento que no está afincado en el suelo. O sea, cada uno de nosotros, nuestra experiencia de cultura propia está dado, ¿por qué? Está dado por nuestra experiencia particular, como decía Walter Benjamin, por la tradición, o sea, que es nuestra historia vivida. O sea, la tradición es historia vivida, ese es el tema central, ¿no es cierto? Nuestra historia de vida. Es decir, yo viví en la paternal, ustedes habrán vivido en cada lugar, y ahí armaron su propia historia, su propia cultura. En eso confluyeron una cultura general. Bueno, lo nacional, que termina construyendo en una nación, como dice Kuhn, se termina en una nación, después, pero se piensa a sí mismo, y después a partir de ahí se ingresa en otro tipo de pensamiento. Dice, entonces plantea, el hecho de haber sido colonizados y educados, dice Cabrera, y educados en la cultura del dominador, obliga a una elección dramática de todos los latinoamericanos. Porque somos latinoamericanos, muchachos, no somos europeos, ¿no es cierto? Digamos, tenemos que enfrentar o total adaptación a la situación de colonización o abierta resistencia a ella, o posturas intermedias que habrá que discutir, dice. Entonces, digamos, el pensamiento está marcado por una línea de histórica, existencial y inaugural. Invasión, colonización, elección entre adaptación o resistencia, ¿no? Esto, Cabrera en este sentido, es terrible en este sentido. El pensamiento no tiene por qué ser, dice Cabrera, y acá hace referencia a Kuhn, digamos, en el texto después se lo mando, hace referencia a Kuhn, porque el tipo de Kuhn. No tiene que ser conceptual, crítico, argumentativo, teórico o abstracto, como lo señala el modus operandi de la filosofía. El camino del pensamiento podría ser narrativo, reverencial, sagrado, concreto, icónico, poemático, actuante, musical, danzante, escrito oral. No sabemos cómo humanos de diversos puntos del planeta van a llegar al pensamiento, cómo van a padecer o a pensar su condición. No podemos colocar condiciones previas para abrir ese camino. Bueno, este es un poco gran parte del tema, esto da para mucho más, pero bueno, por eso yo se lo dejo y bueno, y vamos a ir hablando, pero se nos come el tiempo, me parece. Bueno, está. A ver, estaría bueno, muchas cosas dejaste, digamos, para seguir desarrollando. Retomo lo que dijiste al principio, esto de descolonizarnos, cómo desestructurar la colonización cultural. Y eso de lo que dijiste casi al último es de cómo nos pensaron, ¿no? Es un poco también tratar de reflexionar y de ver, de correr los velos, de pensar cómo otros nos han pensado y justamente es con ese truco, con esa generar, digamos, algún dispositivo, una estrategia como para poder salir del lugar, ¿no? que nos otorga el proyecto moderno. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario sobre las ideas que se desarrollaron? No, porque si no podemos hacer acá un medio debate y si no llegamos al final y después damos la palabra para que cada uno... Bueno, entonces seguimos con Mauro. Ya lo hemos presentado. Nos va a hablar un poco de esto de qué es la gran historia en Kuhn. Bueno, una cosita, ¿qué tal? Buenas tardes. Una cosita, quería agregar una frase nada más para cerrar esto que venía comentando acá Oscar. Una cita de Kuhn, que me parece muy elocuente. Dice Kuhn, hemos fundado una nación sin pueblo. Algún día el pueblo fundará su nación. Punto. Creo que
ahí se condensa de una manera clara todo este tema de lo nacional y demás. Tenemos una nación que ha sido formada por una élite, no por el pueblo. Bien, lo que yo quería comentarles, lo que quería trabajar, en primer lugar quería hacer una pregunta, decir, bueno, ¿por qué Kush? Esto ya algo lo comentó Oscar, pero ¿por qué estudiar a Kush es importante? Siempre tenemos que hacernos esta pregunta. Ustedes están leyendo a Kush, lo están estudiando, vienen a estos encuentros. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué lo hacen? Bueno, en mi caso, yo voy a responder esta pregunta desde mi subjetividad. Cuando pensamos la modernidad, es inescindible pensar la modernidad desde el punto de vista del liberalismo. Liberalismo y modernidad son dos caras de la misma moneda. ¿Y cómo es esa modernidad? ¿Cómo es la sociedad para ese liberalismo? Bueno, es una sociedad atomizada, es una sociedad individualista, es una sociedad egoísta. ¿Sí? ¿Se acuerdan esto de que cada uno persiguiendo su propio interés egoísta se va a llegar a una situación ideal en la cual va a haber un bienestar general, porque cada uno persigue su interés? ¿Sí? Eso es lo que se plantea como axioma básico del liberalismo. Bien, el tema es que esto no siempre fue así. En la antigüedad esto no era así. Si yo, por ejemplo, quiero saber qué piensa Aristóteles sobre la política o sobre la economía, bueno, me tengo que poner a leer un libro de ética, que es la Ética Nicomaquea, en donde ahí Aristóteles me va a hablar de política, de economía. ¿Por qué? Porque la política y la economía son ramas de la ética. Bien, ¿qué pasa con la modernidad? La modernidad se ha desprendido de toda concepción ética, tanto política y económica. ¿Cuándo empieza esto? ¿Cuándo aparece? Bueno, en primer lugar, en materia política aparece con Maquiavelo, que aparece esta idea de que lo más importante es conseguir y mantener el poder, no importa cómo. Y en materia económica lo vamos a encontrar con muchos autores, pero fundamentalmente con un tal Hume, David Hume, que nos va a hablar del utilitarismo nominal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que no hay cosas buenas o cosas malas. Lo único que hay son cosas y punto. ¿Por qué yo le traigo a colación todos estos autores? Porque si ustedes piensan a partir de esto, nos va a ser muy esclarecedor a la hora de entender la historia argentina. ¿Cuántas veces han escuchado decir la Argentina en el año 1900 era una potencia mundial? Teníamos el segundo PBI del mundo, éramos una superpotencia. Esto se repite hasta el hartazgo, sobre todo de parte de los liberales. Bien, eso es el utilitarismo nominal, porque sí, vos tenés el PBI más alto del mundo y qué sé yo. Ahora, las personas que viven en los conventillos, que viven en condiciones cuasi famélicas, hay una dimensión, que es la dimensión humana, que no entra. ¿Por qué? Porque la ética ya no corre más para la modernidad. Entonces, ¿qué tiene que ver Kush con todo esto? Que Kush nos va a proponer otra mirada de la realidad y de la vida. Nos va a proponer una realidad que no es contra el otro, sino es con el otro. Cuando Kush habla del estar siendo, el estar siendo es con el otro, no es contra el otro. Entonces, a mí me parece importante recuperar a Kush porque nos va a aportar un sentido de la comunidad y de la integración con el otro. Y yo creo que eso, para los tiempos actuales y modernos, es fundamental, porque nos va a permitir pensar y abrirnos frente a esta corriente liberal, moderna, atomizada. Bien, eso es el primer punto, de decir, bueno, ¿por qué a mí me parece importante estudiar a Kush? Yendo a lo concreto, a lo que tenemos para comentar. Ustedes ya hace un tiempo que están leyendo a Kush y siempre, o casi siempre, en todo autor uno encuentra antinomias. En el caso de Kush es más claro. Esas antinomias son nodales en el pensamiento de Kush. Entonces, por ejemplo, clase media se opone a pueblo.
Ciencia se opone a sabiduría. El ser alguien se opone al estar. El centro se opone al suburbio. Y la pequeña historia se opone a la gran historia. Dice Kusch, hay una forma de ver la historia que podríamos dividirlo entre la gran historia, que palpita detrás de los primeros utensilios hasta ahora, y que dura lo que dura la especie, y que simplemente está ahí. Y la pequeña historia, que relata solamente el acontecer humano ocurrido en los últimos 400 años europeos, y es de los que quieren ser alguien. Entonces, ¿cómo, para decirlo en otros términos, la gran historia tiene que ver con el quehacer diario y cotidiano, mientras que la pequeña historia está vinculada a la seguridad que brinda el objeto, el utensilio, la herramienta, y que la ubicamos en la ciudad y en el ser alguien. Dice Kusch que la gran historia no tiene individuos, sino que tiene comunidades. Y dice Kusch también que hay gran historia en nuestra Plaza de Mayo cuando había actos políticos. Yo creo que hoy es una fecha elocuente de lo que es la gran historia. Y la pervivencia. Tal cual. Entonces, ¿quién encarna la pequeña historia? Bueno, la encarnan los individuos, la encarnan los grandes personajes históricos. Esto es muy común, sobre todo en historia. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, la historia de Roma, tengo que estudiar a Julio César. Si quiero estudiar la historia de la independencia, tengo que estudiar a San Martín. Kusch lo que va a decir es que hay otra historia, que es la historia de las masas y la historia de los pueblos. Y acá pasamos al otro punto que también es nodal, que es el tema del pueblo, que bueno, lo vienen trabajando ya desde hace un tiempo. ¿Por qué Kusch habla del pueblo? Bueno, va a hablar del pueblo porque va a decir lo siguiente. Parto de la pregunta, dice Kusch, de que el pensamiento popular encubre la posibilidad de un pensar propio. Ahora, ¿qué es el pueblo? Si uno se lo pregunta, si uno dice, bueno, a ver, Kusch, decime, ¿qué es el pueblo? ¿Quién es el pueblo? Es un tema bastante difícil de bucear en la obra de Kusch, pero vamos a ver que en algunos libros, sobre todo en lo que son la década del 60 y principio del 70, vamos a ver que va a asociar al pueblo con los sectores marginados. Ahora, en el último libro, que es del 78, que es Esbozo de una antropología filosófica americana, va a decir que todos somos pueblo. ¿Por qué todos somos pueblo? Bueno, porque va a decir que el pueblo es un símbolo de lo masivo y por lo tanto todos somos pueblo. Yo acá tengo una idea que me parece que dice esto porque la década del 70 es una década bastante complicada y ponerse a decir yo soy pueblo y vos no sos pueblo no genera tranquilidad el clima político. Entonces, el pueblo es el sujeto por el cual yo tengo que empezar a pensar una filosofía. Dice Kusch, bueno, ¿cómo se hace filosofía desde acá? ¿Cómo se hace filosofía desde el pueblo? Bueno, muy simple, dice, escuchando lo que dice el pueblo a través de su discurso. Dice Kusch, me enseñaron a no ser pueblo, pero tengo que pensar como pueblo. De ahí la importancia del discurso popular. La filosofía ya no es un quehacer del profesor, sino al revés. Es un quehacer de la calle y del campo, donde se aprende. Esto es muy importante porque si uno lo entiende, el discurso del pueblo es la opinión. Y si alguna vez se preguntaron por temas de filosofía, la opinión es la doxa. La doxa en filosofía es lo peor del mundo, es el no conocimiento. ¿Por qué? Porque a la opinión vos tenés que ponerle la razón. Kusch va a hacer todo lo contrario, va a tratar de fundar una filosofía desde la opinión. Con este tema del pueblo, me parece importante destacar lo siguiente.
Kush dice, bueno, en América, en Argentina no hay filosofía, hay que pensar una filosofía. Ahora, esto que dice Kush no es algo, esto lo dicen todos. Si uno lo lee, por ejemplo, a Alejandro Korn, a José Ingenieros, a Alberdi, todos dicen, en Argentina no hay filosofía. Pero se quedan ahí. La relevancia y lo magnífico que tiene Kush es que no se queda simplemente en el diagnóstico, sino que trata de plasmar un pensamiento americano. Por eso es que el tipo realiza trabajos de antropología y demás. Y por eso también él habla de su misión americana. Su misión americana es esta, es la de poder plasmar un pensamiento americano. La palabra pueblo es una palabra que, si uno tiene que analizarlo desde un punto de vista cuantitativo, la vamos a encontrar con mayor cantidad de veces repetidas en los últimos años de su vida. Por ejemplo, el pensamiento indígena popular, que es de 1970, la negación en el pensamiento popular, que es del 75, el pensamiento popular, desde el punto de vista filosófico, que es del 78. Son todos grandes libros, no son artículos, son libros que tienen por título El pueblo. Bueno, eso nos está diciendo algo, nos está diciendo que este camino que está trazando Kush tiene al pueblo como sujeto. Y por último, ¿por qué el pueblo? ¿Por qué no otro sujeto? Bueno, porque para Kush el pueblo, o mejor, la filosofía es el discurso de un sujeto cultural. Y ese sujeto cultural es el pueblo. ¿Cuál es el problema que hay en América? Que no hay filosofía. ¿Por qué no hay filosofía? Bueno, no hay filosofía porque en América se da algo que conocemos como la colonización pedagógica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la élite dirigente va a pensar desde el extranjero y no va a pensar desde el suelo. Dice Kush, nosotros somos el problema y no el campesino ni el cabecita negra. Falla en esto nuestro pensamiento sobre la realidad, pero no falla la realidad. El problema de por qué no hay filosofía en América es un problema de los intelectuales que no logran transformar ese pensamiento popular en filosofía. Por eso, la misión de Kush, como intelectual, que se reconoce como tal, es la de poder plasmar un pensamiento americano. Una cosita más, ¿qué entiende Kush por cultura? Va a decir que la cultura es la particularidad de la vida que habita el suelo y que le da sentido a un grupo humano. Entonces, cultura es igual a suelo. Esto es muy importante porque si uno lo puede rastrear con los ejemplos que da Kush, nos encontramos con que hay episodios que relata Kush en donde muchas veces se quiere imponer una lógica occidental a personas que están por fuera de ese margen porque tienen otra cultura. Yo siempre comento esto que aparece en la negación del pensamiento popular, que es lo siguiente. Relata Kush que hay un campesino que vive a la vera de un río. Bueno, ese río se secó y el tipo necesita agua. Entonces Kush dice, bueno, le vamos a comprar una bomba de agua, le dice, y vamos y se la ponemos. Entonces va con la bomba de agua, todo contento, y el campesino le dice, no, yo para obtener agua se obtiene a través del río o a través de las lluvias, pero esto no responde a mi particularidad y al suelo. Entonces Kush dice, bueno, qué absurdo, dice, yo caí en esta trampa del objeto y cómo lo sacro termina siendo obturado por lo profano, como el objeto termina anulando lo mítico. Bueno, a grandes rasgos es esto.
me parece importante sí destacar este tema de que Kush se asume como un pensador de lo popular, que esto es algo que lo podemos encontrar en su obra como una especie de recorrido. Si yo agarro los primeros libros de Kush, no voy a encontrar la palabra pueblo. Esto es algo que me parece importante dejarlo en claro. Me parece importante decir que este recorrido lo lleva a Kush a encontrarse con el pueblo y a hacerse peronista. Este es otro tema también importante. Kush se asume como peronista, no solamente dice que es peronista, sino que milita en el peronismo. Yo esto lo comentaba con Oscar, lo he trabajado en otras ocasiones y bueno, cuando me ha tocado publicar algo, en las redes sociales mucha gente se pone nerviosa, porque me dice, ¿cómo vas a decir que Kush es peronista? Pero el tema es que uno tiene que, en primer lugar, tener rigor académico. Yo no digo que él dice que es peronista, milita en el peronismo. Entonces, bueno, nada, acá hay otra cosa también, que es uno quiere construir una imagen de Kush que quiere y no lo que es. Entonces, por eso es importante que lea los libros y que vengan a estos encuentros. Bueno, nada más. Gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, Mauro. También varias cosas para pensar. El tema de la cultura americana, ¿no? Que es lo que también nos dispara a todos un poco estar acá, pensando qué es esta cultura que vivimos y que tenemos que reinterpretar todos los días. Y cuáles son las acciones, ¿no?, que dentro de este seminario tratamos de desarrollar en relación a generar estas estrategias, ¿no? Vamos a abrir el debate o las preguntas o las opiniones, dejamos el micrófono abierto. Estuvimos haciendo anotaciones, observando, escuchando. ¿Alguien quisiera expresar alguna de las anotaciones que tuviera? ¿Alguna incógnita, alguna pregunta, comentario, etcétera? Pero el que quiera decir algo ya sabe que tiene que agarrar el micrófono. Es cierto, todos estos próceres, Alberdi plantea prácticamente la introducción de la Constitución del 53, después de haber derrocado a Rosas a través de entre otras cosas, de la escuadra francesa, la traición de los unitarios, la traición en su momento de Urquiza, en fin, toda una serie de cosas que conspiran por intereses propios en su momento. Alberdi comienza a trabajar sobre los bases y puntos de partida para la construcción de la nación. Bueno, hay un punto donde él plantea que nosotros no existimos. América no existe. ¿Dónde está la patria? Dice. La patria está donde están las ideas. ¿Y las ideas dónde están? En Francia. Nuestra patria es Francia. Nosotros no existimos. Está escrito por Alberdi, Juan Bautista Alberdi, la avenida que va hacia Liniers, ¿no? Juan Bautista Alberdi, próceres de la patria. El tipo dice, no existimos, no existe América. No pretendamos, dice, ¿acaso, digamos, hay algo con un nombre que no sea europeo acá? Dice, es todo europeo, toda Europa. Basta releer, digamos, nada más que bases y puntos de partida para la construcción nacional de Juan Bautista Alberdi para empezar a desmembrar algunas cosas. Y después, si queremos entusiasmarnos un poquitito en todo esto y motivarnos para motivar a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros, o lo que sea, y leer Conflicto y Armonía de la Raza de Sarmiento, ¿no es cierto? O leer los primeros 3 capítulos de Facundo, porque todo el mundo lee Facundo, pero nadie lo leyó. Le trajeron la versión lavada de la Facundo. Para eso, relean Martín Fierro. Y les en el Facundo cita un inglés que dice prefieren la... Perdón. En el Facundo cita un inglés que dice prefieren la independencia antes que nuestros paños y algodones, una cosa así. Referencia a los argentinos, escribe Sarmiento. Y Hume creo que lo cita Kant también en un momento, que dice que como que él también aceptaba la apuesta de Hume, que le muestre un africano de todos los que hay, a un negro,
que se ha destacado en ciencia, en arte o en alguna actividad, ¿no? Como el blanco. Y se he visto muchos blancos que de la nada salen y progresan y se destacan. Que alguien me muestre un negro que haya hecho lo mismo, lo cita acá a Hume también. Bueno, es dramáticamente cierto. Pero aparte es tan obvio todo esto, ¿no es cierto? Dice, no hay un negro porque tienen otro pensamiento, tienen otra estructura. Digamos, ese es el punto. El gran problema nuestro es también el problema de la identidad, de nuestra identidad, ¿no es cierto? Porque de alguna forma, y secretamente, nos creemos europeos. Ojo al piojo, ¿no? Pero en el fondo, digamos, repetimos el modelo europeo. Entonces, bueno, yo creo que este punto, por eso Cabrera, leí este tema de Cabrera, muchachos, hay que decidirse. ¿No? Jugar ahí, cuando dice, va a haber formas que hay que discutir todavía, que pueden estar a mitad del camino, y no hay que discutir nada. O se está de un lado o se está del otro, digamos. No está de ninguno de los lados, se está de un lado. Bueno, es un tema que justamente me parece que nos toca, ese es el gran punto. Alberdi, cuando vos me acordé de Alberdi, de base punto, es terrible, es dramático. Pues dice, no existimos. Directamente dice, no existimos. Estaba haciendo la Constitución de 1853, una constitución liberal, justamente, que permitía la apropiación, digamos, y la acumulación de poder en unos pocos, que era la oligarquía, ¿no es cierto? Y, digo, en el mito gaucho de Carlos Astrada, un filósofo, digamos, maldito también, que fue uno de los que redactó la Comunidad Organizada, ojo, digamos, peronista también, por supuesto, en el mito gaucho relata justamente la posición de Martín Fierro y la del viejo Vizcacha. El viejo Vizcacha representando a la aristocracia y a la oligarquía ganadera, digamos, y Martín Fierro expresando la noción de pueblo. Como que de pronto ahí nace una noción de pueblo, digamos, que habría que reforzar y estar. Pero claro, yo voy a la Facultad de Filosofía de la UBA, digamos, y salvo ahora que hay seminarios de Kusch y empezaron a jugar todo esto, se sigue leyendo a Hegel como tal. ¿No? Y es la filosofía, pero es la filosofía europea. Es la filosofía europea, no hablan filosofía hindú, no hablan en todo caso historia de los pueblos de Oriente. Pero digamos, como que de pronto se sigue en ese sistema. O sea que es una tarea dramática que nos queda a nosotros. Vamos a tener que seguir lo que siguen, pero ¿viste? Es un tema que está planteado. Cuando yo empecé a estudiar era toda Europa. Toda Europa. Yo en el primero superior, en la primaria, digamos, cantamos la bandera, escarapela, ¿viste? Alta en el cielo, qué sé yo, cantábamos todo esto, y entre primero superior era el segundo grado de ahora, ¿no es cierto? Y me acuerdo que la maestra nos hacía parar, antes de entrar, por una más, demos gracias a Dios, decía, que somos el único país europeo de América. Y por supuesto, teníamos 7 años, ¿viste? Decíamos cualquier cosa, con tal de que no nos jodiera, ¿viste? Bueno, decíamos, después lo pensamos, qué hija de puta, ¿cómo? Pero bueno, lo decía así, todo era como un rezo. Demos gracias a Dios que somos el único país europeo de América. Un pibe de 7 años, 8 años no lo entendía, pero bueno. Como esa vez entrando al Museo de los Inmigrantes con mi esposa, había un grupo de jubilados con una guía y le decía, bueno, ven, acá empezó todo. Respecto a que venimos en los barcos. Sí, es la inteligencia de que hablaba Jauretche, ¿no? Me acordé de Eduardo Mallea ahora también. Y otro. Sí, y respecto al tema de la comunidad organizada, que me parece que es transversal en esta discusión respecto de lo que vos hablabas, respecto del concepto de comunidad y del estar, ¿cómo es? Del estar haciendo. O sea, yo creo que ahí se cruza, ¿no? El tema de la comunidad organizada después del Congreso de Filosofía del 49, y ese concepto de Kusch, supongo que debe tener mucho que ver con esa conversión de Kusch, porque si hay algo que representa un poco en lo político es todo esto, ¿no? Pero sí, bueno, nada, es terrible, es muy difícil, además nosotros, como vos decís, nos sentimos europeos, por supuesto.
Es absolutamente cierto. Ese es el drama que tenemos también, ¿no? O sea, que de alguna forma nos cruza inconscientemente. Más allá del color lo estoy diciendo, inclusive. Sí. No, que aparte es difícil explicarlo, ¿no es cierto? Porque es difícil sostenerlo después. Ese es el otro tema. ¿Qué significa romper? ¿Qué significa romper con el pensamiento anterior? ¿Cómo decolonizamos? Fíjense en lo que decía Sartre. Yo recomiendo la lectura de el prólogo a los condenados de la tierra de Van Fanon. A Sartre. Leer crudamente a Sartre, que por eso le valió una condena a muerte de los paracaidistas franceses, no sé qué eran los comandos franceses. Porque él decía, argelinos, matar a un francés es nacer 2 veces. Dice, es por un lado cobrarse la deuda de abuelas violadas, de mujeres violadas, de madres, de hermanas violadas, destruidas de esclavitud durante centenares de años. Y por otro lado, al matar al francés, estamos naciendo a una nueva identidad. Pero hay que matar lo otro. Y dice, bueno, aparte dice, a lo que decía Quijano, ¿viste? Nos convencieron. Entonces venían negros hablando de el Partenón. ¿No? Siempre hablamos de una situación muy especial, ¿no? Si bien el pensamiento eurocéntrico existe y nos marcó y se nos impuso, nosotros también tenemos un pensamiento desde Buenos Aires. Acá no estamos acostumbrados a ver tantos collas como en La Quebrada, ni tantos aymaras como en Cochabamba. Entonces también se nos dificulta por eso. Estoy arriesgando, no es una cosa, pero también se nos dificulta. Nos es más difícil aprender desde este lugar eso. O sea, lo intelectualizamos, lo pensamos, lo vivimos. Este concepto de tierra, que me parece tan fundamental, me parece que desde este lugar también es distinto. Es una pregunta, Claro, me parece que tiene que ver también con el paisaje, ¿no? en el que habitamos. El paisaje de la ciudad está totalmente, digamos, pensado para también alejar un poco esa seminalidad de otra cultura. Sí, pero yo te lo hablo inclusive no de la ciudad, sino desde la Pampa Gringa, por ejemplo. Desde la Pampa Gringa. O vas a Lobos, a Monte, a cualquier pueblo, y vas a ver, digamos, la estructura urbana y una etnia parecida a la que vemos acá. O sea, no solamente sino también desde paisajes rurales. Sin embargo, hay cosas que pueden ser, a veces hay cosas que son interesantes de ver, porque, digamos, como lo dijo Mauro recién, que Kuhn trataba de hacer confluir, digamos, el pensamiento, o sea, unir esas dualidades, ¿no? Caos y orden, hedor y pulcritud, ¿no es cierto? El hedor como un elemento positivo es un elemento central. El tema de la pulcritud, por ejemplo, es un tema para decir, muchachos, estamos colonizados totalmente, porque tenemos que estar limpios. Es decir, base de la estructura central puritana, justamente estructural, es la genitud de nuestro propio cuerpo. Nuestro propio cuerpo es ajeno. Es decir, es asqueroso, hay que taparlo. Hay que taparle de olores, tiene olores propios, qué horror. Digamos, tenemos olores, hay que taparlos por el cuerpo. Toda la naturaleza es un asco. Si uno mira la televisión, eso lo hablamos con el pobre, el difunto Mariano Garreta, digamos, que trabajó mucho con Florencia Kuhn en su momento, digamos, digamos, era muy divertido discutirlo con él, una cosa trágica, ¿no? Decía, pero fíjate la televisión, dice, digamos, todo está mal, todo está sucio, hay que hacerlo más limpio. En el inodoro hay que poner cosas porque ahí te ataca algo. Digamos, a los chicos cuando entran a casa están llenos de bacterias, hay que taparlo con lisoform para higienizarlo y ponerlo a servir, qué sé yo. Digamos, como que eliminar todo lo natural en cada uno, ¿no es cierto? O sea, eliminar. Entonces, es decir, ese hedor
ese hedor que aparece, esa pulcritud aprovechada por Unilever y Procter & Gamble, qué sé yo, para vender las cosas que venden, para limpiar cada vez más blanco, cada vez más limpio, cada vez más aséptico todo. Esa asepsia, digamos, forma parte de decir, muchachos, están colonizados. ¿Estás tan seguro de que tenés que estar tan limpio? ¿Estás tan seguro que no estás dominado por todo esto? Que forma parte de toda una estructura de pensamiento que domina y te lava la cabeza, de alguna forma. Bueno, ese es un punto, me parece, ese hedor, esa negación del hedor es el temor, el terror a lo popular, justamente. Una consulta. Cuando vos hablabas de la modernidad, en realidad los dos hablaron de la modernidad. El tema de la reforma, estoy hablando de me parece que también es transversal, digamos, y fundamenta un poco la modernidad. Pregunta. Sí, sí, tal cual. Pensá que, por ejemplo, cuando con este tema de la reforma, ya la cuestión sacra aparece, se diluye, porque lo importante es la acumulación de bienes en la tierra. Yo cuando dicto clases acá, siempre damos un texto conocido de Todorov, que se llama La conquista de América, donde este Todorov dice, bueno, Colón es un tipo que tiene una mentalidad medieval, no es un tipo moderno. ¿Por qué? Porque lo que quiere el tipo es fama, quiere dinero quiere recursos para expandir el cristianismo, quiere conocer paisajes, se deslumbra por la naturaleza. Bueno. Representa a la España que hablaba él hoy, que no forma parte de la Europa. Claro, ahí tenemos una visión del mundo. Y sin embargo, Todorov dice, bueno, pero ya con Pizarro y con Cortés, ahí sí son tipos modernos, son conquistadores. ¿Por qué? Porque utilizan al cristianismo ¿para qué? Para obtener oro, plata, para engañar, para mentir. Esto es algo fundamental también. En los pueblos originarios no existe el concepto de la mentira, del engaño. La mentira y el engaño es una invención europea. Esto lo dice Nietzsche. Que vos mientas, que quieras embaucar, cagar a alguien, es algo europeo. No existe en los pueblos originarios eso. Entonces, sí, claramente, la reforma le da un espíritu al capitalismo y al utilitarismo también. Nunca supe, como el huevo y la gallina, la reforma del capitalismo. No. Bueno, Max Weber lo plantea en un clásico que era el espíritu del protestantismo y el surgimiento del capitalismo, ¿no? Lo tiene ahí claro, donde ahí hay cosas más dramáticas, hay una sublimación del sujeto, porque de pronto aparece la estructura de la profesión, o sea, vos no sos más Juan, vos sos el panadero Juan, o sea, tu profesión, tu competencia, basta estar adelante de tu nombre. O sea, vos ya sos el doctor, el licenciado, el herrero. O sea, tu profesión pasa a estar adelante, porque, digamos, en realidad ahí es donde viene ese tema de la estructura. Y, por supuesto, rompe con la Iglesia Católica, digamos, en este sentido. Pero, ¿qué pasa? ¿Rompe con la Iglesia Católica? No teológicamente. Como Enrique VIII. Le afana todas las cosas, todas las iglesias, toda la estructura que tenía la estructura católica, es decir, todas las iglesias, abadías, las riquezas, todo eso. ¿Y qué pasa? Con eso, Enrique VIII compra a todos los nobles de anglos, normandos, digamos, se caga en los escoceses, los galeses y los irlandeses, digamos, y con eso compra y establece el Estado, digamos, a través del saqueo también a la Iglesia Católica, que a su vez esa Iglesia Católica venía del saqueo también de América en su momento, ¿no? O sea, quien roba un ladrón, ¿eh? Sí, igual desde lo religioso, la Iglesia Católica, que no justifica la acumulación de riqueza, salvo ellos. Bueno, Lutero, claro. Lutero decía, no es pecado, digamos, o sea, tenía que decir, no puede ser, digamos, tiene que, al contrario, digamos, al contrario, Dios
digamos, va a premiar a aquel que se esfuerza. ¿Cómo va a premiar al indigente? ¿Cómo va a premiar al pobre? ¿Cómo va a premiar al enfermo? El enfermo que se joda, que se muera. El indigente, bueno, no tuvo fuerza. Dios premia al que realmente triunfa. Y entonces ahí cambia totalmente y establece, ¿por qué también? Porque la burguesía alemana, digamos, Prusia Oriental, Polonia, en fin, en esos lugares, digamos, venía creciente y acumulando guita a lo pavote. Entonces, ¿qué pasa? Porque ahí venía justamente el tema de la venta de las indulgencias, ¿no es cierto? O sea, es decir, el señor feudal que tenía guita y estaba viendo que se tenía que pedir pista, ¿no? Entonces iba y hablaba con el obispo y decía, ¿qué hago? Dejá que habló con el papa y a ver qué podemos arreglar. Juan Calvino es uno de los que plantea esta cuestión, ¿no? De que justamente la riqueza y la prosperidad es símbolo de ser un bendecido. Un bendecido, exactamente. Se invierte esa cuestión, o esa es la gran diferencia entre el cristianismo católico y el protestante, ¿no? Para el protestante vos sos un bendecido mientras más rico seas, y el catolicismo sostiene esa idea de que lo mejor o tu riqueza está después de esta vida, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia que hay, el gran sustento de toda la explotación desde el punto de vista calvinista o protestante es ese, ¿no? Te toca esto porque sos un bendecido, Dios está con vos. Y junto con eso aparece el puritanismo, ¿no es cierto? O sea, es decir, el kilo justo, ¿no es cierto? O sea, vos... La idea siempre que Rico estaba agarra y le dice a Calvino o algo sobre el tema, dice, che, mira, necesito esto porque con estos tipos no puedo. ¿Me armás algo? O sea, no sé si queda claro cómo es el concepto. Claro, che, mira, estos curas de mierda católicos dicen, no, me cuestionan porque yo junto guita. Che, necesito que me armes algo para que yo justifique que la guita que junto está bien. ¿No? Siempre me dio esa vuelta esa idea en la cabeza. Estaba pensando qué pasa ahora, ¿no? Digo, con estas cuestiones entre el protestantismo, ¿no? Que tiene esta idea que vos decías recién, y el cristianismo que tiene esa otra idea acerca de los individuos, digamos, que son pobres, ¿no es cierto? Y bueno, y entonces el cristianismo dice, bueno, que hay un cielo prometido, ¿no? Entonces que está más allá. Y los protestantes dicen, no, bueno, hace todo la guita que puedas que vas a ser premiado. Y digo, estas dos ideas son en parte también las que tallan, me parece, en algún momento en la política que se está dando en este momento, ¿no? Digo, por ejemplo, el ejemplo claro de Brasil, que Bolsonaro agarra, digamos, a todas las iglesias evangélicas, ¿no? Que, digamos, son más del costado del protestantismo, ¿no? Y bueno, y los pueblos, digamos, que quedan, digamos, del lado católico, ¿no? Digamos, la gran mayoría por ahí, del lado católico que piensan, digamos, todavía en un futuro y qué sé yo. Nada, me quedé pensando que estas son como falsas opciones, ¿no? Las dos son opciones así colonizadas, ¿no? Y que justamente me parece que lo fecundo del pensamiento de Kusch es ir, o sea, mostrar justamente que acá no hay contradicción, ¿no es cierto? Hay como una línea, la misma línea, ¿no es cierto?, de la ciudad que es Roma, ¿no? Que lo dice acá en América Profunda, ¿no? Esa ciudad que es Roma, ¿no? Que tiene la inauguración de su patio de objetos, ¿no? Etcétera. Y esa línea continúa, ¿no? en estas religiones, bueno. Y acá hay otro pensamiento, digamos, que se opone absolutamente a todo esto. Es un pensamiento donde los objetos son cosas sagradas, ¿no? Y el paisaje es símbolo. Entonces, digo, todas estas otras ideas, ¿no? Incluso hasta políticas, a mí me parece que para adelante, ¿no?
no van a prosperar. Es decir, tengo una fe así, perdón, no por la palabra, pero tengo una fe así como que el pensamiento de Kush es un pensamiento fecundo, ¿no? Y es algo que justamente nos va a dar no la solución, no la salvación, pero sí por lo menos una forma de pensar, bueno, el proyecto ¿no? Nuestra América, nuestro pensar americano, nuestro americano, digo. Bueno, me quedé pensando en esas cosas, ¿no? Bueno, pues gatilla estos debates, ¿no? Eso es importante. Kush es un gatillador, un gatillador de pensamiento y de reflexiones sobre múltiples cosas, ¿no? Vos hablaste de los movimientos religiosos. Sí, pero son movimientos religiosos que tienen su base europea también. O sea que es decir, el cristianismo, el protestantismo, el evangelismo, el anglicanismo. ¿El anglicanismo qué es? Y bueno, es el protestantismo anglo, digamos, Enrique VIII cuando rompe con la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Digamos, pero es Europa, seguimos dando la vuelta con Europa, y sigue Europa. Acá existen dioses propios, o sea, Viracocha, el viracochismo, el dios del maíz, digamos, existe religiosidad popular, hay que empezar a fijarnos en esas cosas, el gauchito Gil, la difunta Correa, o sea, todos esos aspectos que nos rodean continuamente y que, digamos, confunden ciudad y ruralidad, ¿no es cierto? O sea, que de pronto juegan en ambos sentidos. O sea, recuperar esa religiosidad popular que de pronto no tiene nada que ver con esa noción evangélica, que bueno, ya sabemos que el evangelismo tal cual está tan difundido en Brasil, se desarrolla y se fundamenta en Foranglia y en la CIA. Es decir, no jodamos, se crea ahí, no se crea en un mundo teológico donde están iluminados que están pensando. No, sí, iluminados, pero iluminados por el odio y la dominación. Entonces, digamos, esas son. Ahora, ¿podemos ser francos en el planteo de este tipo? No. Yo creo que la mano viene por el tema de la recuperación de esa religiosidad popular que está oculta inclusive. Y negada. Hoy, por ejemplo, tenés rituales en los cementerios que se hacen desde el norte, o sea, son costumbres en el norte, y que acá tenés prohibido hacerlos en los cementerios de Buenos Aires. Desenterrar al diablo en el fondo de la iglesia cuando empieza el carnaval, por ejemplo. No, pero aparte de la ceremonia que tenés con los muertos en la tumba, sí. Lo tenés prohibido en los cementerios, o sea, en provincia y en ciudad. Tenés un propio, o sea, la novena que se reza a los muertos en Santiago del Estero, por ejemplo, es algo imposible acá de hacerlo, ¿entendés? Es un montón de cuestiones que justamente no solo son ocultas, sino son negadas y prohibidas directamente. Tiene que ver con esta tensión de qué es cultura y qué es tradición, ¿no? Y hablar de tradición como algo o un nivel o un escalón abajo de lo que es cultura. O sea, cuando te hablan de tradición desde el punto de vista académico o de los espacios de poder es bajarle el precio o intentar bajar el precio, ¿no? Para ellos la tradición es algo inferior a la cultura, ¿no? Por afuera de la cultura muchas veces. Entonces me parece que ahí es donde está la disputa más fuerte que hay que tener, ¿no? O sea, la fe popular, como decís vos, el gauchito Gil y demás, vos escuchás hablar a cualquier practicante evangelista y te dicen que es una encarnación del diablo, con la difunta Correa, ¿entendés? La fe popular en Evita es una cosa impresionante. La religiosidad sobre Eva Perón es una cosa. El que existe detrás de eso. Hay un relato, no sé en cuál artículo cuál libro de Kush, pero que él encara, digamos, porque él es un antropólogo, o sea, básicamente tiene también esa cuestión de cómo encarar etnológicamente, digamos, el cuestionamiento o la discusión para entrar con alguien de una cultura que nos es ajena o que de pronto nos reconoce a nosotros como ajena, con mucha razón. O sea, el indio ve a Kush como un ajeno, como un tipo que lo fue explotado. Entonces la pregunta es que cuando la Iglesia Católica, ¿qué hizo? Sobre todo los adoratorios de Viracocha, y le clavó una parroquia, una iglesia, una catedral. O sea, en Santiago del Estero están haciendo un trabajo apasionante, que avanzó yo estuve en contacto con el antropólogo forense, digamos que fue cuando el famoso crimen de la dársena, ¿no es cierto?, que se excavó, digamos, en el zoológico que tenía Musa Sad, que era el jefe de seguridad. Bueno, el tipo tiraban los cadáveres de la dictadura, lo tiraban a Santiago del Estero.
Musa Sade era el jefe. Era el director, el jefe de seguridad, el ministro de seguridad o secretario de seguridad de Juárez, de la dictadura y de Juárez. Sí. De Juárez, no me está Y de Juárez tenía, se excavaron 20 metros, tenía un zoológico particular con 60 picaríes, o sea, chanchos salvajes, y le tiraban los cadáveres ahí, porque el chancho se comía el cadáver y no quedaba. Entonces la tarea del antropólogo forense fue rescatar, hubo varios rescates, hubo ya 9 identificaciones, ¿no es cierto?, en todo eso. Pero ahora se dedicaron también a buscar, digamos, debajo de las iglesias, que son muchas en Santiago del Estero, digamos, adoratorio de Viracocha, digamos, porque tengan en cuenta que el viracochismo y lo que era el imperio fue un nombre que se le dio a Europa a lo que era la estructura incaica, digamos, llegó hasta Santiago del Estero y hasta el sur de Chile, hasta casi Puerto Montt, ¿no es cierto? O sea que fue una extensión muy grande el quechua. Y bueno, es decir, el quechua también, ese tema de prohibir, bueno, aparecen estas cosas, estas cuestiones, esos adoratorios. Entonces cuando una viejita, y le encara, ahí viene el tema, cuando él encara a una anciana que va a una iglesia a rezar, entonces dice, ¿usted qué va? ¿A rezar a la Virgen de Loreto o va a rezar a Tichi Viracocha? Y la respuesta es una sonrisa, ¿viste? Entonces, dice que lo relata como, ¿viste? No hay mentira. Eso, digamos, y si hay mentira está bien, no importa, está bien hecho porque sirve para graficar, digamos, no importa. Mintamos también nosotros a veces si nos sirve para justificar algo en este sentido. Pero bueno, él lo dice con toda sinceridad, dice, en realidad, ¿a quién va? Porque él tiene la duda. ¿A Tichi Viracocha o a la Virgen de Loreto? Porque la Virgen de Loreto no tiene un carajo que ver con ella. Y Tichi Viracocha sí. Ese es el gran tema. Y está en el mismo lugar. Es decir, lo único que le clavaron una cosa arriba. Entonces los antropólogos están en este momento excavando algunas iglesias, están encontrando adoratorios, que son generalmente monolitos, ¿no es cierto?, cuadrados prácticamente, digamos, donde justamente aparecen los temas de las dualidades, ¿no es cierto? O sea, caos, orden, vida, muerte, hombre, mujer, bueno, así como esas variedades que están en tensión, pero que se conjugan ampliamente. Es un tema, es un tema abierto, muchachos. Me hace acordar mucho del triángulo de Pachacuti. Que presentó Mario. Que presentó Mario, que el tipo planteaba, no sabemos si esto se lo dijo para que no lo maten los... me acordaba de esta mujer, no sabés. Lo sabe un ella. secreto guardado, sí. Lo sabe ella. Que existe profundamente, es algo muy... O aún, aunque vaya a rezarle a la Virgen de Loreto, es muy probable que también esté mintiendo. No lo sabe. No lo sabes. Pero eso es bárbaro, ¿no? Porque incluso Push tiene una frasecita ahí que me encanta que dice que en el mito, ¿no? y en esta sabiduría, ahí, digamos, se oculta, digamos, la verdad, esa verdad que el colonizador no puede ni siquiera descifrar, ¿no? Y eso me parece buenísimo. Incluso me parece que es la experiencia de él, ¿no? Él no puede descifrar si es o no es el Dios que está oculto, claro, o el Dios que está Bueno, estos dioses, estos conquistadores medievales primero y después modernos, también decían, ¿cómo? Estos tipos no tienen Dios. No tienen Dios cristiano, obviamente. No tienen Dios cristiano. No tienen Dios, no tienen propiedad. Decían, no existe propiedad privada. Los tipos le regalaban cosas. Ahora, así como regalaban cosas, también le manoteaban las cosas a los conquistadores, con lo cual recibían un sablazo y le cortaban la cabeza. Hay un relato de Todorov, digamos, que es muy, muy interesante, la conquista de América, digamos que es muy, muy interesante, donde habla el relato de la docilidad de los indígenas, ¿no es cierto? Entonces decía que uno de los comandantes en la segunda expedición, estaba el nombre ahí, aparece en la conquista de América, dice que de pronto, bueno, el almirante, Colón, le entrega una indígena. Como era costumbre de ellos, dice, andaban sin ropas. Entonces decía, bueno,
para Colón tenía un objetivo científico, digamos, ¿no? O sea, pero este segundo, que era de Colón, parece que no, dice, tuve deseos de holgar, dice, relata en Todorov. Entonces la llevé a mi camarote, la llevé a la India, y cuando intenté, dice, me arañó, me peleó, griteó, me pateó, me lastimó, dice, cosa que yo, como hidalgo español, no podía permitir. Primero le empecé a dar azotes. Está relatado, está escrito en la bitácora de vuelo, está en el Museo del Prado de Madrid, o sea, donde están todos. Dice, empecé a darle azotes primero, no decía ni una palabra. Entonces, como decía, yo quería que de pronto expresara, entonces le empecé a pegar con el plano de la espada, digamos. Después le empecé a tajear, ahí sí empezó a gritar. Y después accedió dócilmente como una de las mejores prostitutas de Sevilla. El relato, digamos, prácticamente de no tienen propiedad, no tienen esto, lo utilizo, son mi objeto, hago lo que quiero. Bueno, la conquista de América de Todorov también es un tema, es apasionante el tema ese, ¿no? Un tema muy interesante que creo que no puede quedar afuera de cuando analizamos a Kush, ¿no? Porque es toda integración de cosas, no es solo Kush. Kush es un centro irradiador de pensamiento, me parece, ¿no? Sí, me estoy acordando de la introducción del libro que se llama Montoneras y Guerra del Paraguay. La introducción al autor, que no me acuerdo, pero por supuesto dice que ahí van los gauchos voluntarios engrillados por las calles de Buenos Aires. O sea, José María Rosa es el de la... Montoneras y Guerra del Paraguay no es un libro más chiquitito, no es José María Rosa, no. Después te lo recaso, lo tengo en casa, no me acuerdo. Ahí van engrillados los voluntarios a la Guerra del Paraguay. Y tiene mucho que ver con esto, sabemos más o menos de qué hablamos, pero sí, es si me pasa, me hacen acordar de cosas que había vivido hace muchos años y se me viene a la memoria ahora. No, el tema es que no hay lazos territoriales, ¿no? Se dice así, no sé si es el término que se usa. Sí, pialar es eso. Sí, ¿no? Enlazar y pialar es... Claro, pero por más castigo, por más... Pialar es tirar al piso, ¿yo? enlazar y pialar. ¿Viste? Un día aparecemos en la Plaza de Mayo, digamos, ahí estamos todos. Digo, y están los envillados, y está la... Claro que están todos esos. Y sí. Bueno, a mí eso es lo que me alucina, digamos, de todo esto. Que no hay forma de parar, que en algún momento esto se va a dar. Es una fagocitación. hay una... Sí, bueno. También hay una... digamos, está la contraparte. Bueno, la fagocitación justamente la conjunción. Una cosa me mandaron hace un rato por el Día de la Lealtad, ¿no? Y una frase de Cook. Y no la quiero decir mal, porque no sé, la tenía. Bueno, ahora la encuentro y se la digo. Mientras buscaba frases, hay una cuestión también que hay que tener en cuenta, que lo manejaron los brasileros, sobre todo Oswald de Andrade también, amigo personal de Kush también, que el tema de la antropofagia. O sea, cómo aparece la identidad brasilera en el sentido que los niatos se comen, digamos, al obispo Sardinia, ¿no es cierto? Están en escritos antropófagos, creo que se llama así el libro, está de Fondo de Cultura, de Oswald de Andrade. Digamos, de los tipos, los indios caribas se comen al obispo Sardinia, digamos, al obispo Sardinia, pero la antropofagia entendida como un acto de entrega, porque se toma como antropofagia, todo el pensamiento occidental es que yo lo que consumo es para mí, pero no, al contrario, es una entrega. Todos tomamos ¿quién tomó la comunión acá? Yo. Bueno, la comunión que dice, ¿tomamos el cuerpo de Cristo? No. Es justamente un acto matriarcal de estructuras rurales, de estructuras semíticas antiguas, rurales. O sea, compartimos en el momento que tomamos... ¿Se acuerdan que la hostia no se podía masticar? Sí. ¿Viste? Se tenía que disolver, lo cual era el pánico cuando uno era chico porque no le daba arcada. Digamos, es decir, pero al tomar la hostia,
estamos integrándonos nosotros en la comunidad cristiana, o sea, en todo lo que estaban, digamos, tomando. O sea, nos vendieron un verso desde ahí mismo, o sea, que una cosa que era sagrada realmente en este sentido, digamos. Yo no tomé la comunión, pero siempre lo entendí desde ese lugar. Formar parte de la comunidad. Claro, formar parte de la comunidad, pero nos entregábamos, no era que lo ingeríamos. No tomamos, dice, tomo el cuerpo de Cristo, no, minga, nos estábamos integrándonos, estábamos nosotros entregándonos, no era que estábamos absorbiéndonos, ¿cierto? Sino que estábamos entregando. Ese es un tema también importante, de la antropofagia invertida, en este sentido, que es un tema también para verlo y para jugarlo. Cómo de alguna forma, bueno, se puede llegar a descubrir ese engaño en algún momento en las comunidades. Bueno, es un tema. Es nuestra tarea. De los mismos españoles entre ellos. Piña lo cuenta en uno de los libros que cuenta hechos puntuales donde españoles adelantados y demás se comían a sus compañeros enfermos o muertos para subsistir. Bueno, sí, es eso sí, pero pasa que la antropofagia en las tribus, en los pueblos originarios, tenía otro sentido. Tenía un sentido de entrega y de respeto hacia el otro. O sea que en realidad yo me entregaba al otro. Digamos, cuando yo le sacaba el hígado o el corazón o el riñón o no sé, que le sacaba a mi enemigo vencido heroicamente, si no, no. ¿Viste? Te digo, me estaba haciendo cargo además de todo el bagaje que tenía él. Me tenía que hacer cargo del perro, el gato, el loro, la mujer y los hijos o la mujer que tuviera. O sea, es un tema muy interesante el tema de la antropofagia, porque también ahí viene todo un engaño, digamos, de toda una visión que hay que revisar y que analizarla más en profundidad. ¿Qué significa? ¿Qué era? ¿Me estoy comiendo, viste, el otro? ¿O es otra cosa? ¿No? Y eso los brasileros lo han trabajado muy bien. Hay un libro de Juan José Saer, que es El Entenado, que yo no sé si tiene así una rigurosidad antropológica, ¿no? Pero cuenta justamente el entenado es el que queda vivo, digamos, los caníbales, digamos, que morfan, digamos, a todos los del grupo conquistador y dejan a uno, y lo tienen ahí viviendo, ¿no? Y le muestran sus costumbres y qué sé yo. Digo, hay un proyecto, digamos, del caníbal ahí. O sea, que no es solamente comerse al enemigo, sino además dejar a uno para que se entere, digamos, de por qué se está morfando a los demás. Y hay que ver, hay un libro que se llama, me acordé ahora, la palabra caníbal, Caliban, de Fernández Retamar. Es una maravilla ese libro, es imprescindible leerlo, ¿no? O releerlo, porque a veces uno descubre cosas en la relectura, ¿no? En la primera lectura hay cosas, pero en la relectura empieza a entender más cosas, ¿no? Pero ese Caliban de Fernández Retamar es una maravilla total, digamos, son cosas que, bueno, que creo que merecemos trabajarlas, ¿no? Y después, bueno, difundirlas, porque ese es el otro tema, ¿no? Perdón, lo último. Lo que estaba pensando es que todo el tiempo estaba pensando en eso en Caliban, porque de alguna manera nos estamos, por suerte, digo, ¿no?, morfando las universidades, ¿no? Qué sé yo, bueno, también la pulcritud europea, todo lo estamos comiendo, digamos, ¿no? Después, ¿qué vamos a hacer con eso? No sé. Pero bueno, por lo menos los vamos a maldecir, ¿no? En algún punto los maldecimos, digo. Y el tema es, ¿qué preferís, Mato Grosso o Hamburgo? ¿Cómo es? Difícil pregunta, ¿no? ¿Cómo es Mato Grosso? ¿El Mato Grosso o Hamburgo? ¿Viste? O Hamburgo. Ah, claro. Difícil pregunta, ¿no es cierto? En ese sentido. Probablemente sea razonable que vayamos a Hamburgo, ¿viste? También. Y nos comamos alguna salchicha, qué sé yo, no sé. No sé, pero esto es un tema de debate y de análisis, porque Europa existe por ahora. Por ahora. Todavía se perdonan. No sé, sí, todavía, no sé, bueno. Pero Europa, digamos, tuvo más de 70 millones de muertos. La Unión Soviética tuvo arriba de 30 millones de muertos, parando la mayor maquinaria
occidental de guerra que hubo, que ahora de vuelta está atacando, me parece que ahora de nuevo a través de los pobres ucranianos está de nuevo atacando. 22 millones de muertos la Unión Soviética. 30 millones directos. 22 millones de muertos la Unión Soviética en la Sí. Segunda Guerra Mundial es el país. Sí. No, le puso bueno, fueron que le mordieron el hocico a la maquinaria nazi, porque digamos, no. Es más, Estados Unidos se acuerda de invadir cuando los rusos le revientan el ejército de Paulus en Stalingrado, ¿no? Dice, uy, guarda que esto... Van a llegar hasta Londres esto, sí. Los israelíes festejan el fin de la Segunda Guerra en Jerusalén con el presidente de la Federación Rusa, con Putin. O sea, no invitan a otra, no invitan al presidente de Estados Unidos. Le leo lo de Coso, dice Cook, ¿no? Dice, los pobres que votan a la derecha son como los perros, cuidan la mansión, pero duermen afuera. Está muy bueno. Me parece Sí, o como que resume, ¿no? Un poco la idea de dónde estamos parados y cómo nos autopercibimos y cómo nos relacionamos con los otros, ¿no? Que tiene que ver un poco con esto que hablaban a lo último del sacrificio, ¿no? El sacrificio del propio cuerpo, ¿no? Creo que un poco la metáfora que podríamos sintetizar es cómo otorgamos, cómo brindamos nuestro propio cuerpo para la comunidad, ¿no? En nuestro tiempo, no solamente lo corpóreo como algo material, sino también como el tiempo que pasamos con otros, que convivimos con otros y construimos, ¿no? Tenemos algún tipo de acción en esa realidad que tal vez siempre tiene algo para modificarse y que, bueno, muchas veces nos llaman, nos convocan, por ejemplo, como nos convocaron hoy, tratar de tener otros pensamientos, de reformular los conceptos que hemos aprendido y repensarnos todo el tiempo como americanos. Sí. Me quedé con una idea hoy olvido tu nombre. Oscar Moreno. Oscar habló de que copiamos modelos universitarios, nosotros copiamos el modelo francés específicamente, y que no es ni tan malo ni tan bueno, es un modelo. En la Universidad de Bolonia, que es la primera universidad, las clases eran esto. Las clases eran así, no existía esta cosa unidireccional y eran los alumnos los que definían. No sé por qué me acordé de esto, porque me parece que me gustó este formato, digamos. Me parece muy interesante este formato, ¿no? De aquel ilustrado que más allá de que ellos tienen mucha más ilustración que nosotros, pero digo, me gusta mucho este formato de curso, de seminario, de encuentro. A eso Y bueno, tiene mucho que ver con romper la metodología de lo que es la reproducción de conocimiento y bueno, si seguimos un poco los cuestionamientos que Cuyo le hacía a la academia, era un poco esto, ¿no? Un poco salir de los roles estancos y poder generar un diálogo entre saberes particulares, obviamente, pero que todos los tenemos, ¿no? Que todos poseemos. Bueno, queríamos agradecerles nuevamente a Mauro y a Oscar por haber venido hoy a compartir este día tan especial con nosotros. Les agradecemos a todos los que vinieron. Es el último momento como para si alguien quiere decir algo, contarnos algo, ¿no? Bueno, los esperamos entonces el lunes que viene con la anteúltima clase, o anteúltimo encuentro, que van a venir unos compañeros de filosofía de La Plata, y bueno, va a estar buena esa charla, y ya, bueno, la otra va a ser, ya le vamos a contar un poquito mejor, la última va a ser también un encuentro con personas queridas, y además vamos a tener la proyección de un video de Carlos Cuyen, que bueno, lo habíamos invitado, pero obviamente por razones de cuestiones de salud no puede venir hasta acá, pero fuimos nosotros hasta la montaña y hicimos una filmación muy linda que queremos compartir y vamos a hacer como una especie de final de curso, de cierre, un poco más
artístico, por decir de alguna forma. Alan también nos va a compartir algo, así que bueno, nada, les compartimos este video en la semana, tienen seguramente algo como para seguir pensando y los esperamos nuevamente el lunes próximo. Muchas gracias. Gracias.